El Real Madrid imputado por el Santiago Bernabéu. Bueno, el Real Madrid no, una sociedad relacionada con el Real Madrid. Ahora os explico. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues en un día en el que vamos a tener la presentación de Hendrik, ¿no? Y que os la voy a comentar después en el canal, tenemos también una noticia que dar, ¿no? Pero antes, bueno, saludar a ese taxista que recogió a Andrés en Zamora. Muchísimas gracias por tu seguimiento. Ya sabrás quién es. Em, lo dicho, tenemos una noticia pues, de cierto alcance, que hay que ver también el recorrido que tiene, pero que implica, bueno, pues al Real Madrid Estadio, una sociedad, digamos que dependiente del Real Madrid, ¿no? El Real Madrid Estadio es una sociedad que se creó con el objetivo de explotar el estadio, del Estadio Santiago Bernabéu, de, bueno, pues de colaborar, ¿no? Con Legends, ¿no? Y alcanzar ese acuerdo con Legends, bueno, pues para eso, para generar ingresos a partir, ¿no? del Santiago Bernabéu. Y es una sociedad que tiene, bueno, pues su propio funcionamiento, pero que evidentemente es dependiente del Real Madrid, ¿no? No se puede discutir esto. Formalmente, quien está imputado, ¿no? Según la noticia que he leído en el Confidencial, es Real Madrid Estadio, pero evidentemente este es un problema que implica al Real Madrid, ¿no? Vamos a leer la noticia muy rápidamente, es cortita y os comento cómo lo veo, ¿no? Cómo veo este asunto y y qué espero, ¿no? Sobre todo como siguientes pasos. Voy a compartiros la noticia del Confidencial que salió pues ayer por la noche, ¿no? La jueza imputa al Real Madrid Estadio, bueno, a Real Madrid Estadio sería, ¿no? No al Real Madrid Estadio por los conciertos y deja fuera al ayuntamiento. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por los vecinos del Bernabéu contra la sociedad del Club Blanco, ¿no? Vemos que esto está ya en exclusiva, pero bueno, vamos a leer esta primera parte, ¿no? Antes he leído el resto y no hay mucha más información, ¿no? Varapalo para el Real Madrid, la magistrada Mónica Aguirre de la Cuesta, del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, ha admitido a trámite la querella presentada por la Asociación Vecinal Perjudicados por el Bernabéu, que ya se ha creado una asociación, ¿no? Al efecto, contra la Sociedad Real Madrid Estadio, propiedad del Club Blanco, y contra su administrador único, José Ángel Sánchez Periéñez, según un auto del pasado miércoles 24 de mayo al que ha tenido acceso este medio, ¿no? Se ve que este auto ya estaba dictado desde el 24 de mayo, es decir, casi desde el principio, ¿no? Porque el Real Madrid tuvo su primer evento, creo que por el 28 de abril, ¿no? Bueno, pues el 25 de mayo, ¿no? O el 24 de mayo ya se había decidido por parte de esta jueza que el Real Madrid iba a tener que dar explicaciones a nivel judicial sobre esto. Al parecer, la citación es para el mes de octubre y tendrá que acudir, me imagino, pues José Ángel Sánchez como administrador, ¿no? de esta sociedad. Em, a ver, creo que mi postura en este caso sigue siendo la misma, ¿no? Al parecer, se le imputa, ¿no? O se le va a investigar a Real Madrid Estadio por un posible delito de, bueno, contaminación ambiental, creo que es, ¿no? Entiendo que la contaminación acústica puede tener una vertiente, digamos, ¿no? O puede estar incluida, digamos, ¿no? En la contaminación ambiental, que es un delito que, bueno, pues que existe desde hace un tiempo, ¿no? En el Código Penal. No está el ayuntamiento implicado en esto, en esta investigación por el momento, ya que se entiende que, bueno, pues que no estás participando, ¿no? De este posible delito. Bueno, explicar cosas básicas, ¿no? Lo primero que estar imputado o investigado, bueno, pues como sabemos todos, no implica evidentemente que hayas cometido pues ningún delito, ¿no? Esto todo el mundo lo entiende, ¿no? Sí que implica que un juez o una jueza, en este caso, entiende que los actos no denunciados pueden ser susceptibles de suponer un delito, ¿no? Y esta asociación de vecinos, bueno, pues alrededor del Bernabéu, ¿no? Que se ha creado al efecto, pues evidentemente, bueno, pues consideran que están siendo agredidos, ¿no? Por la actitud, ¿no? O por los eventos que están ocurriendo en el Santiago Bernabéu.
Eh, es un tema que hemos comentado en la tertulia estrella y de hecho hay una parte de esa tertulia que tiene que ver justo con bueno, con este tema que bueno, pues que lo voy a publicar también por separado porque me parece importante porque yo creo que hay que diferenciar claramente aquí diferentes aspectos, ¿no? Em, Creo que me lo habéis oído muchas veces, pero lo vuelvo a repetir. Si el Real Madrid está haciendo algo incorrecto en este asunto, por supuesto, yo soy el primero que quiere que se arregle. Es más, os digo más. Estoy seguro de que el Real Madrid, si está haciendo algo incorrecto, por la gente que está ahí dentro, estoy seguro que ellos son los primeros que lo quieren arreglar. Convencido, de verdad. Y no es un tema de que, oye, como soy del Real Madrid tengo que decir esto. Es que creo que el Real Madrid y sus dirigentes han demostrado en diferentes ocasiones, bueno, pues que son personas muy responsables, ¿no? Y que desde luego no son frívolas, ¿no? A la hora de conducirse por la vida. Por lo tanto, yo no tengo ninguna duda de que el Real Madrid, si está haciendo algo incorrecto, bueno, pues será el primero en querer solucionarlo. Y yo, como socio y como aficionado, por supuesto. Después creo que hay otras cosas, ¿no? Creo que hay otras cosas aquí. Creo que hay vecinos que se están quejando con toda la legitimidad del mundo porque se sienten agredidos. Oye, fenomenal, por su parte, creo que hacen muy bien en ejercer sus derechos, y hay otros vecinos y asociaciones, ¿no? A lo mejor relacionadas con esos vecinos, e incluso asociaciones no relacionadas ni siquiera con esos vecinos, que tienen otros intereses, ¿no? Que han visto aquí una oportunidad, pues de, bueno, pues de jugar otro tipo de partido, ¿no? No precisamente los que se juegan dentro del Bernabéu. Y hay muchas ganas al Bernabéu, y hay muchas ganas al Real Madrid. Muchas, muchas ganas, ¿no? Y ya no me meto en el tema político, que evidentemente también puede estar teniendo, bueno, pues puede estar condicionando esto. Pero hablo ya del Real Madrid como tal. Cuando tú vas tirando de la lengua a cierta gente que está muy escandalizada con lo del Bernabéu, ya no se meten solo con los eventos que se celebran por parte del Real Madrid. Ya no son solo los eventos, ya son los partidos también. No quieren, hay gente que no quiere que el Bernabéu esté donde está. Y os voy a decir una cosa, el Bernabéu lleva estando donde está antes de que todos esos vecinos estuviesen ahí. Porque el Bernabéu se construyó en las afueras de la ciudad, en lo que era pueblo. Bernabéu tuvo esa visión, tuvo la visión de que esa zona podría después convertirse en el centro de Madrid, ¿no? En el centro neurálgico de Madrid. Pero cuando se construyó el Bernabéu, no había nada ahí. Y hay fotos. Hay fotos que así lo demuestran, ¿no? Entonces, si el Madrid, insisto, se está pasando los decibelios, ¿no? Los promotores de los conciertos, todo eso, por favor, que se arregle, ¿vale? Y trabajemos en una solución, en insonorizar, en lo que sea, ¿vale? Se están llegando a una serie de acuerdos con el ayuntamiento. Yo entiendo que esto, bueno, pues de cara también a ese procedimiento judicial debería ser positivo, ¿no? El hecho de estar llegando a ese tipo de acuerdos y no sé incluso si, bueno, pues puede ser decisivo, ¿no? Porque, bueno, pues da a entender que hay un ánimo de solucionar las cosas, ¿no? Solucionemos lo que se esté haciendo mal. Pero el Bernabéu no se va a mover de ahí porque una serie de gente, especialmente antimadridista, quiera fastidiar al Madrid. Porque una serie de gente antimadridista le dé rabia que el Real Madrid esté facturando la barbaridad que está facturando, que sea, bueno, pues una nueva muestra de prosperidad el Real Madrid. Por ese motivo no. Y yo tengo la sensación de que aquí se juntan ambas corrientes, ¿no? Y en una de esas corrientes estoy a su lado, porque yo también quiero que se solucionen esos temas, y en otra de esas corrientes me tienen completamente enfrente, ¿no? Porque el Real Madrid tiene derecho a que el Bernabéu esté ahí, por supuesto que sí, a que se sigan jugando los partidos del Madrid ahí, ya que disfrutemos los madridistas de ese estadio. Y puede parecer un poco burdo, lo siento, ¿no? Pero ese estadio estaba antes que el resto de casas. Por lo tanto, serán las casas o los propietarios de las casas los que tendrán que asumir que cuando adquirieron esa casa ya sabían que estaba ahí el Bernabéu y que si no les gustaba que hubiese fútbol ahí y que se llenase cada domingo con 80.000 personas, pues que haber comprado en otro sitio, ¿no? Esto yo creo que es simple de entender. Así que bueno, creo que se entiende más o menos lo que quiero decir y sin más me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo
y suscribiros al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.